recibiré de ti el bien y el mal rechazaré. Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor. Si sé que tienes el control de toda tu creación. Gloria
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí con ustedes compartiendo estos momentos singulares en los cuales el Señor será glorificado. Les seguimos invitando a que pues sigan las transmisiones y que las compartan con sus amigos, sus amistades, para que el Evangelio del Señor siga creciendo, se siga extendiendo el reino del Señor. Bueno, en este día que el Señor ha preparado, queremos una vez más darle gloria, honra al Señor. Para esto vamos a empezar con una oración y que el Señor sea con nosotros, que nos ayude para todo lo que se va a llevar a cabo. Oremos. Padre, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias por estarnos cuidando. Cuidar nuestra vida, nuestra salvación, que son cosas que nosotros no podemos hacer. Pero tú has sido bueno con cada uno de nosotros y en tu grande misericordia has querido perseverarnos hasta este momento. Te pido por cada uno de nuestros hermanos y amigos que han de ver esta transmisión y que en todo esto tu nombre sea altamente glorificado, Señor. Úsanos para la gloria y honra de tu bendito y santo nombre, Señor. En tus manos, Señor mío, nos encomendamos y que todo esto sea para la gloria del que vive y reina para siempre. Por Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado viendo acerca de la soberanía o vivir la soberanía en tiempos difíciles. Fíjense que es algo que todavía no es digerible para mucha gente, porque dentro de su naturaleza caída, ellos piensan que Dios está fuera de este control, de que esta situación que está pasando en el mundo no le concierne a Él. Sin embargo, hermanos, no es así. Lo hemos estado viendo y hemos estado pues viendo que esta situación no está fuera del control del Señor. Entonces, en esta hora, pues vamos a seguir viendo esto y precisamente es a través de la palabra de Dios que vamos a estar escudriñando y leyendo las cosas que el Señor permite para la gloria de su nombre. Vamos a leer en Colosenses, capítulo número 1, versículo 16. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Leo para ustedes y dice: porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Bueno, por Él fueron creadas todas las cosas. Miren, el virus del COVID es un ser tan pequeñísimo. Se dice que son de 3 micras, es muy pequeño, no se puede ver con los ojos. Esto fue creado por Dios. Dios fue quien lo creó por un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que el hombre se humille ante Dios y le ha hecho un alto en todas sus actividades. Todas sus actividades fueron detenidas para que el nombre del Señor sea glorificado. Por eso decimos que la Biblia nos está testificando de la soberanía del Señor. Y precisamente hoy vamos a cantar este canto que dice: Jesús es mi Rey soberano y Él es el que controla absolutamente todo. Nada está fuera de su control. Y dice así: es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor.
es rey y me ve cual hermano. Es rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, su ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Así es, hermanos. Nosotros no le podemos dar nada al Señor porque todo es de Él. Pero, hermanos, sí podemos corresponder a lo que Él demanda de nosotros, un servicio, su bondad manifestada a través de Cristo Jesús. Él hizo posible lo imposible, porque nadie pudo cumplir la ley del Señor. Nadie la ha podido cumplir ni la podrá cumplir. Fue Jesucristo quien la cumplió, y en su bendita bondad Él llevó nuestros pecados. Y solamente a través de ese soberano decreto que Él lo hizo posible, que nosotros podamos ser sus hijos. Nos llama hermanos y nos llama de esta manera siervos para la gloria de su nombre, para que podamos entregar el mensaje correcto de Él. Entonces dice la estrofa tercera, dice: Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, oh Señor, en todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz, Señor, por ti. Buen Dios y Padre nuestro, gracias, gracias. Aquí está nuestra vida. Si en algo podemos ser útiles para la gloria de tu nombre, úsala, Señor.
Úsala, Señor. Queremos ser aptos para entregar el mensaje que tú has dejado en tu palabra y que muchas veces se ha distorsionado. Mucha gente cree, tú eres soberano, pero ese pero que le añaden, pero el hombre decide, pero yo decido. No, Señor, si tú eres soberano, tú has de permitir que todas las cosas sean de acuerdo a lo que tú ya has diseñado. Así que, Señor, ayúdanos a entender y asimilar esta enseñanza, la doctrina de la soberanía de Dios. En tus manos estamos, Señor. Úsanos para la gloria de tu nombre y te pido que uses en tus manos a tu Hijo, que ha de exponer tu palabra. Ayúdalo, Señor, y haz sensible el corazón que ha de arrepentirse. Dales ese don del arrepentimiento. Gracias, Padre. Te lo pido y te doy gracias por Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estemos atentos a lo que sigue. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente transmitiendo el servicio de hoy. Nos damos por agradecidos con Dios por todo lo que el Señor hace. Nos damos por agradecidos, nos damos por satisfechos de muchas cosas que también el Señor hace. Y en cierta forma, aunque muchas de ellas no entendemos, pero cuando su palabra nos clarifica a través de su Espíritu Santo, realmente las cosas tornan o tienen un matiz distinto. Así como tenemos el hábito de leer la palabra, quiero que volvamos nuevamente y continuemos con nuestro estudio bíblico con el pasaje del libro del profeta Habacuc. El profeta Habacuc y el Evangelio es lo que estamos nosotros considerando, y para ello necesitamos también ver varias doctrinas que están involucradas en este pasaje. Así que Habacuc capítulo 1, versículos 5 al 11. El domingo pasado leíamos el versículo 5. O sea, sí leímos del 5 al 11, pero solamente nos enfocamos en el versículo 5. Es el propósito de hoy llegar hasta el versículo 11. Ya que lo tiene, vamos a leer Habacuc capítulo 1, versículo 5 al 11. Y dice así: Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeráis si os contara. Porque aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y terrible es, de él mismo procede su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águilas que se precipitan para devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostro, avanzan, recogen cautivos como arena, se mofan de los reyes y de los gobernantes, les son motivo de risa. Se ríen de toda fortaleza, amontonan escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Oremos.
bendito Dios y Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de nuevamente congregarnos o reunirnos a través de estos medios. Nos das la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. Cada vez que nosotros nos reunimos con este propósito, deseamos escuchar tu palabra y al mismo tiempo, Señor, con esa actitud en obediencia y prestando atención, estamos adorando. Así que entre más nosotros conozcamos de ti, más también tendremos noticia de quién eres tú. Obviamente tendremos nosotros conocimiento cuando tu Espíritu Santo siga predicando nuestra vida. De esa forma nosotros estaremos haciendo adoración todo el tiempo para tu gloria. Mi Dios, creemos que te encargas de hacer mucho más de lo que no alcanzamos a pedirte y que mi vida está en tus manos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bien. Quiero que hagamos un paréntesis porque quiero que leamos. Antes, ya hemos leído Habacuc, pero ahora quiero que leamos, antes de dar como un modo de introducción, quiero que leamos, por favor, Deuteronomio 28:45. Deuteronomio 28:45. Y va a ser del 45 al 62. Y dice así. Quiero que por favor presten atención en cada versículo. Y dice, Moisés continuó diciendo, si no obedecen los mandamientos de Dios, esas maldiciones acabarán por completo con ustedes. Todo el mundo se dará cuenta de que ustedes y sus descendientes se han ganado este castigo para siempre, porque Dios los trató bien. Pero ustedes no lo obedecieron ni le adoraron con alegría y sinceridad. Por eso, Dios enviará contra ustedes muchos enemigos, y ellos harán con ustedes sus esclavos. Dios les quitará todo y vivirán en la pobreza. No tendrán comida, ni agua, ni ropa. Serán esclavos y acabarán por ser destruidos. Desde lejos, Dios les traerá un pueblo enemigo. Vendrá de un país que ustedes no conocen y del que no entienden su idioma. Esa gente sabe atacar con gran rapidez como el águila en vuelo. Son crueles y se comerán todo el ganado y todo lo que ustedes hayan sembrado. No les dejarán para comer nada de trigo, ni de vino, ni de aceite. Será la ruina. El hambre acabará con todos. Ni a los niños ni a los ancianos les perdonarán la vida. Esta gente rodeará todas las ciudades que Dios les ha dado y las atacarán. Derribarán esas altas y fuertes murallas en las que ustedes confían. Y mientras ellos mantengan rodeadas las ciudades, ustedes no tendrán nada que comer. Será tanta el hambre que sentirán ustedes que se comerán a los hijos y a las hijas de Dios que Dios les ha dado. Esto lo hará hasta el israelita bueno y educado, y no compartirá esa carne con nadie, ni con su hermano, ni con su amada esposa, ni con los hijos que quedan con vida. Aún la israelita, más fina y delicada, que nunca supo lo que era andar descalza, se comerá a escondidas los hijos que dé a luz, y con nadie compartirá su alimento, ni siquiera la placenta dejará. Entonces sus enemigos lo harán sufrir. Finalmente Moisés le dijo a los israelitas, si no respetan a nuestro grande y poderoso Dios, ni obedecen los mandamientos escritos en este libro, Dios los castigará a ustedes y a sus descendientes. Los hará sufrir terribles enfermedades que nadie podrá curar. Se acabarán de los horribles castigos, ¿se acuerdan de los horribles castigos que Dios envió sobre Egipto? Pues esos mismos castigos vendrán sobre ustedes en todo momento.
y recibirán otros que ni aun el libro de la ley se mencione, hasta que todo Israel sea destruido. Ahora ustedes, presten atención al 62, ahora ustedes son un pueblo muy numeroso, pero si no obedecen a Dios, quedarán solo unos cuantos. Lo que hemos leído es el capítulo 28 de Deuteronomio, parte, pero en el pasaje que hemos nosotros abordado, está considerado como la parte de las maldiciones que recibirá el pueblo de Dios por haber abandonado o haber quebrantado el pacto o haber abandonado a Dios, desobedecido a Dios. Estamos hablando de un Dios de misericordia, un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios santo, un Dios soberano, un Dios providente. Pero hermanos, de todo eso, lo que podemos ver en la Escritura es que el Señor está hablando para que nosotros conozcamos más del carácter de Dios. Cada vez que la Biblia nos habla, o los profetas comienzan a hablar, o predicar, o a mencionar, cada uno de los profetas comienzan a hablar del carácter de Dios. En este tiempo que Moisés estaba predicando, hermanos, eran 800 años antes, oigan bien, por eso se los quiero dar como un dato, porque son 800 años antes de lo que ocurriera en el tiempo de Habacuc. Dios ya le había dicho a Moisés y que Moisés anunciara al pueblo todas estas amonestaciones y diera a conocer realmente estas maldiciones que el pueblo recibiría por haber quebrantado el pacto y la ley. ¿Se dan cuenta cómo es que a pesar de que uno dice, bueno, es que cómo puede ser Dios tan malo? No, Dios es bueno y seguirá siendo bueno y fiel. Y aún así se mantendrá su santidad, aunque nosotros veamos que las cosas se puedan tornar grises. Dios se mantiene santo y eso lo vamos a ver durante la enseñanza, pero es que ya había una advertencia antes. Así que 800 años antes a la llegada de lo que sucedió en los tiempos de Habacuc. Ahora sí, entrando al tema, quiero dar también a conocer esto. Solo un Dios soberano puede garantizar sus promesas. Si no controla todo, no podemos confiar en Él para salvación, porque tal vez algo le impediría salvarnos. ¿Es lógico confiar en un Dios que no controla todo? Si Dios no fuera soberano, sería imposible, oigan bien, sacar lecciones espirituales de los eventos de nuestras vidas. Si Dios no fuera soberano, sería imposible saber si Dios está enseñándonos algo o si los eventos de la vida son meras casualidades. Igual sería entonces tener fe en la suerte que confiar en Dios. Si la soberanía de Dios es la única base para darle la gloria, si esto no fuera así, si la soberanía de Dios no fuera la única base para darle la gloria, entonces deberíamos hacernos esta pregunta: ¿por qué darle a Él toda la gloria si no es autor de toda la obra? Eso lo vimos el domingo pasado. Entonces, la soberanía de Dios es útil e importante como doctrina y base para la oración, porque de lo contrario, ¿por qué orar a un Dios que no es soberano? Si Él no tiene el control de todo, ¿no cree usted que quizá Él no pueda contestarnos? Habacuc nos da un mensaje importante y útil, que es viviendo la justicia y soberanía de Dios en los tiempos difíciles. Debemos confiar mientras Dios opera justa y soberanamente en toda la historia del mundo. Así que en el capítulo 1 vemos que la justicia y la soberanía de Dios es cuestionada.
Haciendo un poquito panorama a lo que estamos viendo en Habacuc, un poquito más en panorama. Miren, hermanos, Dios había elegido a un pueblo minúsculo, insignificante. Es más, era tan minúsculo ese pueblo que podría ser hasta como resultado patético que Dios hubiese usado a un pueblo, hubiera escogido a un pueblo tan pequeño. La Biblia nos habla que Dios, cuando llamó a Abraham, de él provendría una descendencia maravillosa, increíble, y esa descendencia sería considerada como elegida, llamado pueblo de Dios, y todo el pueblo de Dios conformaba lo que se conoce como el Hijo de Dios, porque todo el pueblo de Dios, como un símbolo, como un tipo, de que todo el pueblo de Dios conforma a el Hijo de Dios. O sea que Dios le dijo al pueblo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, o sea, a todo el pueblo. Entonces, Dios había escogido a un pueblo que no merecía recibir ninguna garantía de bendición, ninguna garantía justa de Dios, ninguna bondad de Dios, ni siquiera ellos serían merecedores de ciertas bendiciones que el Señor otorgaría. Pero Dios, de su beneplácito, de su voluntad, Él mismo quiso así escogerlo, porque de antemano Dios ya había trazado un plan en toda la raza humana. Había trazado un plan en toda la historia de la raza humana. Así que cuando nosotros vemos que, y hemos hablado de Deuteronomio, Dios había establecido ciertas cláusulas, advertencias. Obviamente, si ellos obedecen a Dios, ellos serán bendecidos, pero si desobedecen a Dios, ellos serían maldecidos, ellos recibirían cierto castigo. Es más, teniendo ese concepto, ¿cómo es que el mismo concepto de bendición se fue distorsionando con el paso del tiempo? Porque aún hasta hoy, hasta el tiempo de hoy, muchas personas siguen creyendo que si se portan bien, que si hacen bien, Dios va a bendecirlos. Y que muchas veces cuando les va mal y cuando las cosas no salen como uno lo planeó, o en cierta forma lo relacionan como que Dios los está castigando. Esa idea todavía se sigue transfiriendo en los pensamientos aún de nuestros hijos. Tienes que portarte bien y te irá bien, te portas mal, te irá mal. Hermanos, una vez haciéndole un poquito más amplio esto, vamos a entender qué es lo que dice la Escritura al respecto. Así que Dios de antemano en Deuteronomio ya estaba establecido que Dios les iba a dar un rey, porque hay cláusulas. Si usted leyera el libro del Deuteronomio, se va a dar cuenta que Dios establece cláusulas para cuando el pueblo de Israel llegase a tener reyes. Es más, si usted lo ha leído también primero de Samuel, vemos cómo es que el pueblo anhelaba tener un rey, porque veía que los pueblos paganos, los demás pueblos, tenían sus reyes y también tenían sus guerreros, su equipo militar. Ellos también deseaban tener reyes y también deseaban tener su equipo militar. De hecho, cuando Dios habla con Samuel, le dice, ya no ruegues más por este pueblo, porque ellos me han desechado. O sea, Dios siempre quiso decir, yo soy su Dios, yo soy para ustedes su Dios. No es necesario que ustedes anhelen un rey, porque yo soy suficiente para ustedes. Aunque vemos que la providencia de Dios ya había determinado darles reyes, pero Dios les dio a conocer que no era necesario que el pueblo recibiera un rey, porque si Dios les daba un rey, el mismo rey que ellos habían deseado como pueblo se encargaría de oprimirlos, y Dios les quiso evitar que el mismo hombre fuera opresor del mismo pueblo, para que consideraran a un Dios benévolo, misericordioso, santo, bueno, justo, amoroso. Pero como el pueblo desechó a Dios y quiso un rey, el mismo hombre anheló su misma opresión. El mismo hombre adquirió su misma opresión. En este caso, el mismo pueblo adquirió su opresión. Y esto Dios se los dio a conocer, porque dijo, desde el primer momento que el rey llegue a ser elegido para ustedes, las consecuencias y malas decisiones de este rey traerán malas consecuencias. Todas las malas decisiones que tome el rey y su pecado, el mismo pueblo pagará las consecuencias de las malas decisiones de este rey, porque se los advertí.
Yo no deseaba un rey para ustedes, no quería un rey, aunque estaba escrito en mi decreto providencial, pero lo que quise impedir es que yo era más que suficiente que el hombre. Pero el hombre, necio, caprichoso, se ensimisma y finalmente adquiere lo que había pedido, y el mismo pueblo tuvo que pagar las consecuencias por haber anhelado un rey, un ser humano que en cierta forma se fue corrompiendo. Vemos la historia de los reyes. Todos los reyes se corrompieron. Saúl, el primer rey, se corrompió. El pueblo sufre las consecuencias de esas malas decisiones que tuvo el rey Saúl. Vemos David, también se corrompió y trajo consecuencias que podemos ver que aún en los tiempos de Habacuc, también estas consecuencias lo alcanzaron. El reino fue dividido. Reino del norte, reino del sur. 10 tribus del reino del norte, reino del sur. ¿Por qué fue dividido? Por el pecado de David. Cuando David pecó con una mujer llamada Betsabé, después de esto Dios le dijo que por su pecado su reino sería dividido. ¿Acaso Dios iba restaurando las cosas? Aparentemente, mucha gente opina que hay un plan. Cada vez que hay algo que el hombre deshace, hay algo que el hombre arruina, finalmente Dios lo restaura. Sí, cierto, pero antes de que se piense así, Dios de antemano ya había ordenado que así sucederían las cosas. Ya Dios había determinado que así sucedería porque Él ya tiene un plan desde el principio. Entonces, cuando el reino se dividió, las 10 tribus del norte comenzaron a corromperse, sus propios reyes comenzaron a corromperse, idolatría, inmoralidad sexual, el pecado, la corrupción, la injusticia, todo comenzó a deteriorarse con los reyes del reino del norte. El reino del sur, que conformaba Benjamín y Judá, ellos comenzaron a ver que sus propios hermanos, las 10 tribus del norte, también comenzaron a corromperse, pues ellos también no se quedaron atrás, sino que también ellos comenzaron a corromperse de la misma manera que los reyes del norte. Si ya había un cuadro en el reino del norte donde había una llamada de atención para que ellos tuvieran cuidado de no copiar lo mismo, ellos también copiaron lo mismo. Vemos entonces que mientras el hombre tenga vida y este cuerpo lo siga teniendo, este cuerpo natural, el hombre tiene la tendencia de aborrecer a Dios y aborrecer a su prójimo. La tendencia del hombre es aborrecer a Dios y aborrecer al prójimo. ¿Por qué? Por la naturaleza caída, por su propio pecado. El hombre es pecador por naturaleza. Aún el mismo pueblo, cuando fue dividido y recibieron justo pago, Dios le había determinado que vendrían pueblos extranjeros. Oigan bien, ¿por qué Dios le dijo eso a Judá? Porque las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur deberían ellos de proclamar el pacto de Dios. Deberían ellos de proclamar el mensaje de Dios. Ellos deberían proclamar quién era Dios, dar a conocer quién era Dios. O sea que el pueblo de Israel tenía la encomienda de dar a conocer quién es ese Dios. Pero ¿qué creen? Ni las 10 tribus del norte, ni las 2 tribus del sur lo lograron. No lo pudieron hacer. Eso nos va a llevar más adelante a apuntar a alguien que es por excelencia, es preeminente, y es Jesucristo, porque Él sí lo pudo hacer. Pero cuando las 12 tribus no pudieron, hermanos, lo que podemos ver es que por esa situación, que ellos no proclamaron la justicia de Dios, no proclamaron el reino de Dios, no proclamaron a ese Dios maravilloso, ¿qué creen? Ahora Dios usaría, porque Dios había determinado que el pueblo de Israel sería un instrumento para extender a todas las naciones y llevar el nombre de Dios a todas las naciones. Pero por no hacerlo, ahora Dios usaría a otras naciones extranjeras, paganas, que ahora someterían
a su propio pueblo como una reprensión y castigo por no haber efectuado o haber hecho o haber obedecido lo que el Señor había demandado. Por esa razón, en los tiempos de Habacuc se vivía de esa forma. Ya que tenemos un poco en contexto, vemos entonces que el pueblo se corrompió. Miren, los reyes se corrompieron. El sacerdocio se corrompió. El área de gobierno, corrupta. El área política, corrupta. El área religiosa, corrupta. Las familias se corrompían. Vemos, hermanos, que cuando fueron, como dice Deuteronomio, vendrá ese azote sobre ustedes, y es más, ustedes mismos perderán la razón. ¿Por qué perderán la razón? Por tanto asolamiento que vendría a ustedes. Perdieron la razón porque, hermanos, llegaron hasta el canibalismo. O sea, tanto fue el extremo de esa opresión que el pueblo de Israel sintió, y van a decir, bueno, pero ¿no que es un Dios misericordioso? Claro que sí, es misericordioso, pero también es justo. El Dios soberano y justo les había advertido que no lo abandonaran, que no lo dejaran, porque desde el primer momento que lo hagan, recibirían las consecuencias. Eso nos indica que Dios no va a dejar o no va a tomar por inocente al culpable. Entonces, en respuesta, ahora sí, poniendo en contexto, Habacuc se encuentra entonces en una situación deprimente. Como ya hemos venido hablando, clama a Dios que se manifieste su justicia, su soberanía, su intervención. Entonces se empieza a clamar a Dios y a rogarle a Dios que intervenga poderosamente. Es más, Habacuc ni siquiera comprendía la forma o la doctrina de la soberanía de Dios, no la comprendía, como muchos de nosotros hoy en día también no la comprendemos. Y Habacuc comienza a clamar, solicitar ayuda a Dios, su intervención de Dios, como si Dios estuviera inactivo. Sabemos que Dios no está inactivo, nunca ha estado inactivo. Siempre está presente, siempre está activo, siempre está operando, siempre está obrando el Señor. Así es Dios. Pero nuestras percepciones nos engañan y nos hacen claudicar. Entonces Habacuc, al pedir así respuesta a Dios, ahora cuando Dios comienza a responder, y quiero darte a conocer también una cosa, muchas veces tenemos esta mala idea o mala enseñanza de creer que si no contesta Dios tu oración como tú quieres de una forma positiva, o no logras ver respuesta inmediata en una forma afirmativa, tú piensas que Dios no ha contestado. Lo hemos hablado en otras enseñanzas anteriores, donde cuando Dios responde, siempre va a responder sí, no o espera. Pero Dios siempre ha respondido. Nunca va a responder según nuestras percepciones, no. De hecho, nosotros debemos tener algo muy presente acerca de esto. Cuando nosotros a veces tenemos una teología de la oración, de hecho muy incorrecta en ocasiones, y aún así Dios quiere romper nuestros esquemas para enseñarnos una correcta teología de oración. Es más, Dios quiere corregir nuestros esquemas acerca de lo que creemos de la soberanía. Dios quiere romper nuestros esquemas acerca de lo que nosotros creemos de la misericordia. Dios quiere romper nuestros esquemas, nuestras plataformas que nosotros muchas veces hemos creado. Y esto el Señor lo va a estar haciendo continuamente con un propósito, para santificarnos más y más. El Señor lo va a hacer, ¿por qué? Porque en ocasiones estamos totalmente nosotros de acuerdo con lo que dice la Escritura, que nosotros somos malos y que realmente aún así en esa tendencia de incomprensión, que nos vemos limitados para entender todo lo que es Dios, cometemos nosotros errores al tomar ciertas interpretaciones que no son correctas ni bíblicas. Así que Habacuc clamaba a Dios, pero él pensaba que porque no había acción, no había actividad, Dios no había contestado. Y esto es absurdo, porque Dios
Ya habíamos visto en Deuteronomio que ya había hablado y que esto ocurriría. Dios no estaba ahí reposando en su sillón, en su trono, descansando. No, Dios estaba ya, obviamente, esperando el tiempo que Él mismo había decretado, trazado, para establecer nuevamente su derecho, su actividad, su justicia. El tiempo ya iba a llegar. Pero Habacuc todavía no entendía eso, como muchas veces nosotros también. Así nos pasa. Ahora, en el versículo 5 al 11, ahí está la respuesta. Vimos el domingo pasado. Voy un poco rapidito porque necesito llegar a un punto principal. Veíamos el domingo pasado el carácter de la respuesta. ¿Cuál era el carácter de la respuesta? Que Dios es soberano, Dios es justo y y su providencia es divina y maravillosa, pero también incomprensible. Así que hoy vamos a ver lo que es el instrumento que Dios utilizará. La respuesta de Dios es ahora, va a manifestar el instrumento que Dios va a utilizar. Por eso yo hice esta introducción muy amplia, porque vamos a ir a un lugar específico dentro de la teología, pero también dentro de la enseñanza, que nos va a ayudar a tener mucha riqueza doctrinal. Dice el versículo 5, nuevamente lo leemos: mirad entre las naciones y observad, asombrados y admirados, porque haré una obra en vuestros días que no creeráis si os contara. Es Dios hablando a Habacuc diciendo: dile a las naciones, y sobre todo a esa nación injusta, al mismo pueblo, manifiéstale que no han vivido mi justicia y que se admiren, porque haré una obra en vuestros días que si se contara no lo creerán. ¿A quién se le atribuye toda obra? Veíamos el domingo pasado. A Dios. Versículo 6. Entonces, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de las moradas ajenas. Así que vemos en el versículo 6 el instrumento que Dios utilizará para efectuar ese juicio. La pregunta que nos debemos hacer aquí en este caso es: ¿a quién usará Dios como instrumento o como un medio para llevar a cabo su obra en contra del pueblo de Judá, quien abandonó a Dios y quebrantó su pacto? Recuerden, la misión del pueblo de Israel era proclamar de Dios a todas las naciones, pero como no lo hizo, ahora Dios traería a esas naciones como juicio en contra de ese pueblo que no proclamó las maravillas de Dios. ¿A quién usaría? Bueno, el reino del norte fue azotado por los asirios. Las 10 tribus del norte fueron azotadas por los asirios. Ahora el reino del sur sería azotada. Dios usaría como instrumento o como un medio a un pueblo pagano para hacer justicia sobre su pueblo. Y es ahí cuando Habacuc, más adelante podemos ver que esa respuesta le reventó la cabeza, porque en cierta forma él no entendía cómo es que Dios iba a manifestar de esa forma su plan, cómo es que Dios utilizaría un pueblo pagano que no pertenece al pacto, que no conoce de las promesas. Cómo es que Dios utilizaría ese pueblo para hacer justicia. Nosotros también nos pasa lo mismo. A veces vemos que las cosas deben marchar bien cuando nosotros estamos dentro del género, del contexto cristiano. A veces pensamos que debe ir mejor, y cada vez que buscamos más a Dios debe ir mejor, y cada vez que nosotros entregamos a Dios debemos nosotros de estar cada vez mucho mejor, en un estado de felicidad y comodidad. Pero hermanos, nunca va a ser así. No es así. Eso es lo que el mundo ha vendido y lo que el mundo religioso ha vendido, y la misma gente se lo ha comido, lo ha comprado, lo ha adquirido, pero ha causado estragos en la mente del hombre. Piense que por tener a Dios la vida va a ser feliz, que por buscar de Cristo la vida va a ser feliz. Por un lado sí, porque es Cristo que ahora, por medio de su Espíritu, que el cual opera en nosotros, nos va a traer la perspectiva distinta a lo que el mundo ve. Y nosotros, a pesar de que estemos en sufrimiento, o situaciones dolorosas o difíciles o angustiosas, nosotros vamos a ser motivados a través del Espíritu, por medio del Espíritu Santo, a ser potencializados a vivir la fortaleza que el Señor ha prometido para su pueblo. Eso es distinto.
Entonces Dios va a usar a un pueblo pagano, un pueblo secular, un pueblo idólatra. Sí, ¿para qué? Para azotar a su mismo pueblo, para disciplinar a su pueblo. Lo va a usar como una vara para corregir a su propio pueblo. ¿Y con qué propósito ustedes creen que lo va a hacer Dios? ¿Para sentirse satisfecho y ver cómo sufren sus hijos? No, sino porque corrigiéndolo lo hará con amor para que el hijo venga al arrepentimiento y busque a su Padre Celestial, busque más de Dios y lo haga en arrepentimiento, porque Dios quiere que su pueblo se santifique. Dios lo que quiere es tu santidad más que tu comodidad. ¿De acuerdo? Lo que Dios quiere de ti es tu santidad más que tu comodidad. Dios no quiere tu felicidad, lo que quiere es que Dios quiere que tú vivas santo, siendo santo. Miren cómo es que dice Isaías 13:19. Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos. O sea, cuando hablamos de Babilonia y también hablamos de Caldea, estamos hablando de lo mismo. Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria y del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Entonces, ¿quién sería el instrumento para azotar al pueblo de Dios? En este caso, al reino del sur. Babilonia, los caldeos. Otra pregunta que nos tenemos que hacer en esto es, ¿quién es la razón de su fuerza? El domingo pasado veíamos que Dios atribuye toda obra. Pues ahora también, ¿quién le ha dado fuerza a los babilonios? Así como les dieron a los asirios, Dios les dio fuerza, porque así lo dicen los profetas, que Dios le dio poder a los babilonios y también Dios les dio poder a los persas y los utilizó como sus siervos, porque así dicen los profetas. Ahora en Babilonia dice que Dios es la razón de esa fuerza. La fuerza que tiene todo imperio que Dios ha puesto, ha colocado a la cima, como hoy vemos ahora potencias mundiales. Las potencias mundiales no han llegado hasta esa altura o a ese lugar de preeminencia, como así lo dijeran intelectualmente. No ha llegado ahí por sus capacidades, no ha llegado ahí por su fuerza o su propia fuerza o propio intelecto, no, sino porque Dios ha sido la razón de esa fuerza. Dios les ha colocado en esa cima porque es Dios, como dice el patriarca Job en su libro, es Dios quien pone reyes y quita reyes. Como dice la Escritura, es Dios quien ha puesto en el trono a ciertas autoridades, como dice en la carta de Romanos, es Dios quien ha puesto autoridades en este mundo. Ahora, ¿quién es la razón de esa fuerza? Dios. ¿Quién es la razón de esa fuerza? Dios. Dice el versículo 6a, voy a hacer, y eso significa yo levanto, yo levanto, voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos. ¿Cómo? ¿Dios va a hacer que los babilonios los ataquen? Pues que no es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios bueno. ¿Cómo va a permitir o cómo el Señor va a incitarlos a que el pueblo de Babilonia ataque al pueblo de Israel, en este caso al reino del sur? ¿Cómo? Lo vamos a ver más adelante. Dice Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 2. Y el Señor, oigan bien cómo dice, Segundo de Reyes 24, 2. Y el Señor envió contra Joacim bandas de caldeos. ¿Quién era Joacim? Un rey. Y dice que Dios envió contra el rey de Joacim bandas, o sea, los caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas, bandas de amonitas. Oigan bien cómo dice. Y las envió contra Judá para destruirla. ¿Quién envió eso? Dios. Conforme a la palabra del Señor que había hablado por medio de sus siervos los profetas. La parte 3 que vamos a ver en este versículo, del 6, es que hay una descripción de los instrumentos, del instrumento o el medio que Dios va a utilizar. Y la descripción de este instrumento, medio que Dios va a utilizar, dice el versículo 16.
El versículo 6. Dice que son un pueblo muy cruel. Recorren el mundo para adueñarse de las tierras ajenas. Aquí hay algo que está en un contraste con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era comisionado para extender al mundo el reino de Dios. Y así el reino de Dios, al extenderse a todo el mundo, se adueñaría a Dios de todas las naciones. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no lo logró, no lo hizo, no cumplió. Antes desobedeció a Dios. Ahora entonces Dios traería las naciones en contra de un pueblo, reuniría las naciones en contra de Israel. Por no haber cumplido el requerimiento de Dios. Así que dice Deuteronomio 28:50, lo que ya hemos leído. 800 años antes de que Habacuc estuviera en ese aprieto, Dios ya había dicho que este pueblo, los que vendrían a someter a Judá, serían crueles, se comerían todo el ganado. Todos lo que ustedes hayan sembrado, no les dejarán para comer nada de trigo, ni de vino, ni de aceite. Será la ruina, el hambre acabará con todos, ni a los niños, ni a los ancianos les perdonarán la vida. Habacuc 1:7. Entonces para ellos, o sea, ¿para quiénes? Para los caldeos, la ley de ellos y su justicia está por encima de los demás. O sea, ellos se sienten soberanos, y sus años de poderío fueron aproximadamente 20 años. Imagínense un imperio sometiendo a varias naciones por 20 años. Por 20 años. Esa fue la fuerza que Dios le dio a Babilonia. 20 años de poderío. Dios estaría usando ahora a Babilonia para someter no solo a su pueblo, sino a muchas naciones. Y lo usaría Dios como justicia. ¿Pero cómo? ¿Dios va a hacer su justicia y ellos van a hacer su justicia? Claro, porque el hombre, mientras esté bajo la sombra del pecado, va a hacer lo que cree correcto que es, y no es lo que Dios ha pedido. Así que para ellos solo vale su ley, solo importa su honor. Son un pueblo terrible. Su equipo militar, su arsenal, sus caballos, sus jinetes. Versículo 8 dice, vienen galopando desde lejos. Son más veloces que los leopardos, son más feroces que los lobos nocturnos. Atacan a sus presas, se lanzan sobre sus enemigos como el águila sobre su presa. A su paso destruyen todo, versículo 9, y a su paso siembran el terror. Y los prisioneros que toman son muchos como arena del mar. Versículo 10, se ríen de reyes, gobernantes, se burlan de sus murallas. O sea que su ingeniería y conquista y estrategia es sofisticada, tanto que construyen rampas de arena para conquistar sus ciudades. Lo que Jerusalén tenía como murallas y confiaban de sí mismos, pues Dios permitió que traspasasen sus murallas, que los conquistasen, que se introdujera un pueblo enemigo para avergonzar la supuesta confianza que el pueblo tenía. Jeremías 25:9 dice, he aquí, otro contemporáneo de Habacuc, he aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor. Dice que mandará Dios a traer todas las familias del norte, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Oigan bien cómo dice Jeremías 25:9. Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, dice el Señor. Siervo mío. ¿Cómo? Babilonia, un rey de Babilonia, siervo de Dios. Déjenme decirles, hermanos, que todo lo que Dios ha creado es para su gloria. Todo lo que Dios ha creado es por Él, en Él y para Él. Es para su gloria. O sea que todo va a servir para su gloria. Así que el versículo 11 dice, son como un viento violento que llega y golpea y se va. O sea, son como un viento huracanado que va a destruir todo a su paso.
Capítulo 5, 15 de Jeremías dice: y aquí voy a traer lejos una nación contra vosotros, oh casa de Israel, declara el Señor. Esta es una nación fuerte, es una nación antigua. ¿Vieron? ¿Por qué antigua? Ya vimos que esa nación existía en los tiempos del patriarca Job. Es una nación muy antigua, es una nación fuerte, y es más, ninguna nación entiende su lengua, no conoce su lengua y no podrá entender lo que habla. Y creo que presta atención en esto. Dios no solo está en control de toda la obra que va a hacer. Vuelvo a repetir, Dios no solo está en control de toda la obra que va a hacer, sino también está en control de los medios que usará para llevarla a cabo. Dios no solamente está en control de lo que Él va a hacer, sino también va a usar los medios para llevarlos a cabo. O sea que hemos visto el instrumento que Dios utilizará, Babilonia. La razón de su fuerza es Dios. La descripción de este instrumento que Dios utilizará es cruel, es despiadado, pero hay un error en Babilonia. A Babilonia se atribuyó todo él, se sintió soberano. Él no atribuyó a Dios alguna cosa, no, sino que él se atribuyó toda gloria y a sus dioses, tal manera que a Babilonia tenía una adoración equivocada, y que también después de que cumpliese lo que Dios había establecido, según su decreto de castigar al pueblo de Israel, ahora también Babilonia será destruida, como lo fue Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Dios no va a tomar por inocente al culpable. ¿Qué significa eso? Que Dios, a todo hombre pecador, le va a pedir cuentas. Y todo aquel que no crea en el Evangelio recibirá justa paga: la ira de Dios y la condenación eterna. Ahora, ¿qué pasa con Babilonia? ¿Por qué no puede atribuirle a Dios la gloria? ¿Por qué tiene Babilonia una adoración equivocada? Bueno, veamos lo que dice Daniel acerca de Nabucodonosor cuando se atribuye a sí mismo esto. Dice: y el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad? O sea que vemos aquí, hermanos, que el hombre por naturaleza es pecador. Vemos que el hombre por naturaleza es pecador. El hombre se atribuye toda gloria y poder. No reconoce a Dios mientras está bajo la sombra del pecado, y no podrá agradar a Dios ni agradarle. Dice Romanos 1:21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni le dieron gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado de esto, su mente quedó obscura y confusa. El versículo 22 del capítulo 1 de Romanos dice: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. O sea, ¿qué quiere decir la palabra de Dios? ¿Qué nos quiere decir acerca de esta enseñanza doctrinal de la incapacidad del hombre? Afirmamos entonces que todos los aspectos del ser humano antes del nuevo nacimiento son dominados por el pecado y controlados por Satanás. Cuando el hombre no ha sido regenerado, cuando el hombre no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, aún ese hombre sigue viviendo todavía bajo la sombra del pecado. Aún todavía ese hombre, lo que conoce de Dios está distorsionado, lo que piensa de Dios está distorsionado, lo que siente acerca de Dios está distorsionado, porque todavía vive bajo la sombra del pecado. Así que es necesario la intervención de Dios en la vida de ese hombre, el cual Dios se revelará al mismo hombre, y al mismo tiempo que Dios se revele al hombre, el mismo hombre recibirá una revelación de su propia condición miserable por causa del pecado. Y si el hombre no ha sido regenerado, no ha experimentado el nuevo nacimiento, el hombre todavía sigue dominado por el pecado y controlado por Satanás. ¿Por qué cree usted que todo el mundo no va a mejorar? Porque la mayoría de este mundo está todavía subyugado al pecado. Y Satanás controla, ya que la Biblia dice que es el príncipe
de este siglo. Afirmamos entonces que la incapacidad humana, que la voluntad humana, siendo ella también dominada por el pecado, jamás podría desear la salvación. Miren, hermanos, vemos tan solo esos tiempos terribles que ha sido azotada todo el mundo por un virus. Nuestro hermano Israel, desde el inicio de la reunión, él dijo un virus microscópico, un ser microscópico está azotando a todo el mundo y que aún así Dios así lo ha permitido y Dios creó esto. Pero ¿con qué propósito? Es para que el mundo se arrepienta y el mundo venga en arrepentimiento, y en especial también su iglesia, que ha vivido con una distorsión del evangelio, que vive todavía bajo sus propias comodidades, creyendo que serán bendecidos y que esa bendición se tornará en felicidad, porque mientras no haya felicidad, entonces no es bendición. Eso es terrible. Mucha gente tiene este pensamiento: si yo tengo cáncer, Dios me está maldiciendo. Eso no es de Dios. Relacionan su desgracia que está pasando en su vida, en su familia, en su cuerpo, lo relacionan como un castigo de Dios, y al mismo tiempo dicen: es que Dios no me ama. Y estoy hablando del contexto cristiano. Aún todavía siguen pensando muchos creyentes así. El evangelio ha sido prostituido. Los púlpitos han querido predicar, desde los pastores de los púlpitos han querido predicar a su manera el evangelio, tratando que la gente se sienta mejor, que se acople. El evangelio se acople a las necesidades de la gente y no la gente al evangelio soberano de Dios. El hombre jamás va a poder desear la salvación ni aceptar a Cristo para su propia iniciativa, sin antes la misma gracia de Dios sea quien tome la iniciativa primero. ¿Y cómo lo sabemos? Vemos que este mundo, dice mucha gente, queremos que este mundo mejore, queremos que este mundo sea diferente, vean, hermanos, no está mejorando. Enfermedades, la naturaleza está colapsando, los experimentos nucleares, tratando de manifestar como una carta de presentación una nación de alta potencia o de primer mundo, para darle a conocer a la otra: mira, esta es mi tarjeta de presentación, tú sabes a lo que te atienes. Y el otro también teniendo una carta bajo la manga, tomando competitividad para ver quién tiene lo mejor. Y quien tenga lo mejor tendrá que ser subordinado, el que no lo tenga. Vemos que ha sido el mundo sometido a esta pandemia, como decía nuestro hermano Israel, ha paralizado al mundo, ha paralizado cierta economía, ha paralizado ciertos proyectos, ha paralizado, es más, a la misma iglesia la ha paralizado, en cierta forma. Pero miren nada más, aún todavía siguen con las protestas, aún todavía el hombre no vive satisfecho, aún el hombre todavía sigue creyendo y haciendo plantones, aún todavía sigue habiendo rebelión. Lo que acaba de pasar en Beirut, gracias. En Beirut, lo que sucedió en Beirut, después de esto hubo un levantón, la nación protestó contra su gobierno, el gobierno renuncia. Ven, el mundo está colapsando. En lugar de que venga al arrepentimiento a Dios, se dan cuenta cómo es que el mundo no quiere la salvación ni aceptar a Cristo. Por otro lado, siguen atentando en contra de los misioneros del Evangelio. Medio Oriente. Hermano,
el hombre, mientras esté bajo la sombra del pecado, va a estar dominado por su propio pecado y por Satanás. Y va a agradar más a su propia carne y también a obedecer a su padre, el diablo, como Jesucristo así lo dijo. Ahora, viendo más adelante todo esto, ¿por qué Dios en cierta forma dice, bueno, permite el mal? Quiero que tenga esto presente. El hombre es pecador por naturaleza, como hemos dicho. Así que el Señor todo lo usará para su gloria. Como vemos que las Escrituras abundan un ejemplo acerca del control divino, aún sobre el mal, quiero decirles, hermanos, que Dios permite la maldad. Oigan bien, Dios permite la maldad, Dios impide la maldad y Dios usará la maldad según su voluntad. Un ejemplo más destacado de todo esto es la entrega y la crucifixión de Cristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Oigan bien lo que dice: el Señor ha hecho esto. ¿Cómo el Señor ha hecho esto? Sí, y es cosa maravillosa ante nuestros propios ojos. Lo que aquellas personas, el mismo pueblo judío, dice, había rechazado, los mismos judíos rechazaron a Cristo. El rechazo de Cristo por los judíos fue un propósito de la voluntad de Dios. No solo lo sabía de antemano, sino que el Señor ha hecho esto. O sea que cuando dice en la Escritura, el versículo, el Señor lo ha hecho, es que el Señor ha usado los mismos deseos del ser humano que están bajo el pecado para cometer sus hechos sin que Dios salga afectado o que sin que la santidad de Dios salga afectado. Simplemente Dios va a permitir que el mismo sentimiento y deseo corrupto del hombre se lleve a cabo sin que esto dañe la santidad de Dios. Y Dios lo va a permitir porque también Dios va a encaminar finalmente ese mal para un propósito que va a glorificar su nombre. O sea, viendo un poco de lo que está sucediendo en Habacuc, en el tiempo de Habacuc, Dios había escogido un pueblo para que proclamara el reino de Dios, pero no lo hizo. Dios usará a las naciones entonces para castigar a ese pueblo que no lo hizo, pero para que este pueblo venga en arrepentimiento. El pueblo no cambió de parecer, aunque sí hubo una actitud positiva, pero el pueblo todavía siguió mal porque para los tiempos de Cristo el pueblo todavía seguía ciego. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo pueblo rechazó a Jesucristo, quien vino a anunciarles el evangelio del reino. El mismo Señor, que es el tipo de todo el pueblo que representa a Israel. El mismo Jesús es un antitipo de lo que es el pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando Jesucristo vino como el único Hijo de Dios, como el unigénito Hijo de Dios, vino a proclamar el evangelio, aún el mismo pueblo judío lo rechazó y aún el pueblo secular, en este caso los romanos, también lo condenaron a muerte. Y Pablo dice en Corintios que si ellos hubieran sabido que él era el Hijo de Dios, no lo hubieran crucificado. Pero Dios permitió que esto sucediera. ¿Para qué? Para que se cumpliese al pie de la letra la redención que Dios había trazado antes de la fundación del tiempo, antes de la fundación del mundo, para que se cumpliera la palabra de Dios, la promesa de Dios de que Dios tiene todo soberanamente controlado. Dios tiene providencialmente las cosas gobernadas en el mundo, así que nada escapa de Dios. Todo está trazado correctamente en el tiempo que Dios ha establecido para su gloria. Aunque usted y yo no lo entendamos, sea bueno, sea malo, para Dios es la gloria finalmente. Sin embargo, los líderes judíos actuaban conforme a sus propios deseos. Su influencia externa su influencia externa era precisamente ¿por qué? Porque sus propios deseos internos los estaban llevando a cometer ese delito. Transgredieron la voluntad de Dios en lo tocante a sus mandamientos y fueron condenados por eso.
Miren nada más lo que dice Hechos 4, 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. O sea, cuando Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, atentaron contra Jesús, parece extraño decirlo, pero esto ocurrió como un juicio de Dios sobre todo el mundo. Dios permitió que estos paganos y estos ciegos religiosos atentaran contra Jesucristo, oigan bien, para manifestar Dios el juicio a todo el mundo. Que todo aquel que no crea en Jesucristo se perderá. Para que ahora, de una forma como está escrito en San Juan 3:16, que es un texto muy conocido, para que todo aquel que en él crea, en quien es Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso digo, parece extraño, pero Dios permitió ahora que esas naciones se reunieran en Jerusalén prácticamente y atacaran a su único Hijo de Dios que no había cometido pecado y que estaba solamente cumpliendo todas las demandas justas de su Padre Celestial, y cometieran el gravísimo error y gravísimo pecado de haber asesinado al Hijo de Dios. El acto más violento, cruel y vil que cometió la humanidad en contra del santo Hijo de Dios. Y Dios así permitió, ¿para qué? Para emitir un juicio en contra de todos aquellos que desprecian al Hijo de Dios. Pero también ha establecido su justicia para que todo aquel que en él crea, la justicia es, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Era el mismo Dios que levantó a Herodes, Poncio Pilato, a los gentiles y al pueblo como rebeldes en contra de Jesucristo, y decretó esto. Y este decreto tendría lugar. No obstante, Herodes, Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel fueron culpables de pecado y de rebeldía y de asesinato, a pesar de que tales pecados fueron decretados por Dios. Y hay una pregunta aquí interesante de lo que habíamos mencionado anteriormente. ¿Cómo pudo Dios decretar esto y al mismo tiempo mantenerse santo? Aquí está la respuesta, y quiero que preste atención. Por eso es una grande bendición ahora que todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Pero también debe considerar otra cosa que es para terminar. El Señor simplemente le proveyó a Herodes, oigan bien, el Señor, Dios, simplemente le proveyó a Herodes y a Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel la oportunidad de expresar lo que estaba en su corazón rebelde. Dios les proveyó, ok, quieren hacerlo, háganlo. Y eso mantiene a Dios santo e intacto, puesto que Dios solamente va a proveerle al hombre, aún de sus actos viles, que siga pecando, siendo miserable todavía, para que muy pronto el Señor vea la justicia, para que el mismo hombre muy pronto pueda ver la justicia de Dios. Esta doctrina es como carne cruda, difícil de soportar para algunas personas, pero son las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Si Dios es soberano sobre todo, entonces es soberano también sobre la maldad. De otro modo no podemos llamarlo soberano. La Biblia enseña claramente que el corazón del hombre lo gobierna. Si el corazón del hombre es dominado por el pecado, entonces también lo es su propia voluntad. Y quiero terminar con esto. Hablemos de la iglesia como pueblo de Dios y hablemos de los que no son pueblo de Dios. Si usted considera que en los tiempos de la iglesia primitiva, cuando fue perseguida, Dios permitió
que esa persecución viniese de los pueblos, oigan bien, de pueblos ajenos y extranjeros, que no entienden y que no han tenido revelación de Dios ni iluminación de Dios, a cometer sus fechorías persiguiendo la iglesia y asesinando la iglesia, pero al mismo tiempo Dios expandiendo el reino de Dios y el evangelio, ¿con qué propósito? Para su gloria. Llevar el evangelio ¿a dónde? A todas las naciones. Las naciones que condenaron a Jesús. Y aquellas naciones que son usadas para atacar al pueblo de Judá por no haber obedecido, ahora Dios siempre ha usado, quiero que lo entienda ahora, Dios ha usado medios para llevar a cabo su propósito divino. Si eres parte de la iglesia y en un momento dado estás sufriendo cierta enfermedad o tienes algún problema o hay situaciones que tú no entiendes pero que se están viniendo en contra de ti y tú crees que es Dios que finalmente te está castigando o crees que es el enemigo que te está acosando y te está atormentando, déjame decirte una cosa. Dios está haciendo todo esto en ti, ¿sabes por qué? Porque quiere romper tus percepciones. Quiere romper ese molde en el cual tú crees de comodidad que estás bien, pero Dios lo que hace con el propósito de que tú te arrepientas y vengas en arrepentimiento y reconozcas más y más a Dios como tu único Señor y Salvador y aparte como el autor de tu fe, el cual te va a ayudar a santificarte. Dios no quiere tu comodidad, lo que Dios quiere es tu santidad. Entiéndelo, iglesia. La felicidad de este mundo nada aprovecha. Si en cierta forma estás sufriendo alguna situación, Dios está usando eso, si es enfermedad, Dios está usando eso como un instrumento, como un medio para atraerte más a Él y tú le conozcas más y más a Él y tú experimentes dentro de Él la santificación y purificación en tu vida. Y no solamente eso, sino que aparte aprendas más a conocer a Dios y aprendas más y más a reconocer a tu Salvador, que es Jesucristo. Si tú no eres iglesia y no entiendes lo que está sucediendo en este mundo y culpas a Dios o quieres exentar a Dios y culpas al enemigo o culpas al hombre, yo te invito hoy a que escuches que todo lo que sucede en el mundo finalmente será un instrumento en las manos de Dios y servirán como medios de Dios para llamarte tu atención y vengas al arrepentimiento, porque el evangelio se sigue predicando y por el evangelio tú puedas recibir la salvación. Sea cual sea el medio que Dios use, no seamos como Habacuc, que nosotros en cierta forma lo seguiremos haciendo. No lo seas. Es una invitación que el Señor hace, más bien un mandato que no lo seamos, sino aprendamos a confiar más en Él, porque somos iglesia. Sea lo que sea que el Señor use como medio, recuerda, sea enfermedad, sea la crisis, sea alguna pérdida, sea una situación que estés pasando, Dios lo está usando como un medio para traerte más a Él, a su conocimiento y al arrepentimiento. Así que Dios está cincelando en ti aquello que no se parece a Él, para hacerte más como Él, cada vez más como Cristo. Oremos a Dios. Padre eterno, te damos gracias en este momento, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, llegue a los corazones de tus hijos y sea prosperada en la vida de ellos. Así también la paz de Cristo more en medio de tu iglesia y provea de salvación, Señor, esta palabra para todo aquel que llegue a escucharlo por primera vez. Finalmente tú eres quien te atribuyes toda obra y usará los medios para tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo y entre semana con las actividades que tenemos a través de las redes sociales. Dios los bendiga.
tu misericordia. Ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de